Las ciudades, los paisajes urbanos han ido cambiando a lo largo de la historia en una reforma continua que nos dice mucho sobre la sociedad que las ha habitado en cada momento. Los espacios urbanos reflejan cómo se relacionan las personas entre sí, cuáles son nuestros valores éticos y estéticos, las fricciones y tensiones entre el poder y el contrapoder o entre el control y la dominación y el afán de emancipación. El investigador que hoy nos visita en este espacio de Eusko Ikaskuntza acaba de publicar un libro que pone el foco en la ciudad contemporánea de manera diacrónica, es decir, desde la constitución de la sensibilidad moderna al inicio de la revolución industrial hasta los conflictos políticos y culturales en las metrópolis de la era postindustrial en la que nos encontramos. Un acercamiento científico que devuelve al urbanismo todo su valor como observatorio privilegiado de las revoluciones humanas en el tiempo y en el espacio. Y es el tema que nos propone hoy conocer Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva. Efectivamente, este es el tema al hilo de la publicación de un libro por la Universidad del País Vasco titulado Urbanismo y Contraurbanismo, de la Revolución Industrial a la Ciudad Global, del que es autor el profesor Juan José Gómez Gutiérrez, doctor en Historia del Arte y en Filosofía. Es un experto en la relación entre el arte moderno y la política. Ha impartido aquí, en Filosofía Política en la UPV, y actualmente lo hace de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad de Sevilla. También ha sido profesor visitante en la Universidad de Palermo, investigador del Centro de Estudios Metropolitanos de la Universidad Técnica de Berlín e investigador de la Escuela de Geografía de la Universidad de Leeds en Reino Unido. Es autor de numerosos trabajos, de varios libros sobre arte e ideologías del siglo XX, y hoy vamos a centrarnos en este urbanismo y contraurbanismo, con él que nos responde amablemente desde Sevilla. Buenas tardes, Arratsaldeon, profesor Gómez. Arratsaldeon. Hola, buenas tardes. 2 años estuviste, Juanjo, aquí en el País Vasco. Pues sí, tuve el placer y la felicidad de estar 2 años en la Universidad del País Vasco. Después, digamos que con el corazón un poco desgarrado me volví a Sevilla, cuestiones familiares, personales, etcétera, pero todavía mantengo muchísima relación y sobre todo lo mejor, muchísimos amigos en el País Vasco. Muy bien. Entrando en materia, Juanjo, tenemos la impresión de que la ciudad, como materia de investigación y de estudio, vive ahora un buen momento. Corrígeme si no lo crees tú. Quizá porque permite abordarlo desde múltiples perspectivas, desde la sociología, la etnografía, la estética, la política, la historia de las ideas, la filosofía. Un poco de todo esto hay también en tu libro. Tú, desde tu perspectiva, ¿qué ves en la ciudad que te ofrece, que te interesa como campo de trabajo? Sí, es cierto en primer lugar que vivimos en este momento pues una eclosión de los trabajos sobre estudios urbanos a un nivel muy sofisticado. Es el resultado de desarrollos que yo creo que desde finales de los 70, principios de los 80 del siglo pasado ya empezaban a perfilarse en algunas investigaciones. Y ahora mismo es cierto que hay una expansión enorme de los estudios urbanos, pero supongo precisamente porque quizás sea la urbanización el modo característico de vida urbana contemporánea, y es normal que eso interese a los investigadores que buscan dar respuestas concretas a problemas intelectuales concretos del presente. Yo hago una aproximación al estudio desde la perspectiva de la estética y de la filosofía política, que son mi campo de trabajo, pero sí que es fundamental esa multidisciplinaridad en el estudio de la ciudad, contar con estos avances que ha proporcionado la geografía urbana, la sociología, la economía, que yo, como digo, pues he intentado relacionar con el método crítico de la estética y de la aproximación filosófica en general. A mí lo que me interesa, bien, verás, después de todo, la ciudad es lo que somos. La ciudad es un entorno absolutamente artificial, es un entorno absolutamente fabricado, contrario al campo como un entorno natural, y es por eso en gran medida una construcción intelectual colectiva que se objetiva, en la práctica.
Entonces, a mí me interesa cómo ocurre esto concretamente y qué implicaciones tiene para el conocimiento de nosotros mismos. La idea es que, bueno, al vivir hacemos nuestro espacio o lo transformamos según somos, y luego que este espacio, tal y como está organizado, también nos define. La cosa va en dos direcciones y se trata de examinar el modo concreto en que tienen lugar estos procesos, ¿no? Sí. El libro que estamos presentando, Urbanismo y Contraurbanismo, de la revolución industrial a la ciudad global, parte de la premisa de que el urbanismo es una poderosa herramienta ideológica. ¿De qué manera la forma en la que se organiza un espacio común, un espacio urbano, determina las relaciones humanas de sus habitantes? Bien, verás, realmente el espacio común se organiza con el objeto de satisfacer necesidades prácticas y materiales que responden a objetivos determinados. En este libro me refiero en concreto al proceso de urbanización que va ligado a la revolución industrial, a la burguesía y a su modo de homogeneizar y racionalizar el conjunto de la vida humana. Todo lo que antes era distinto, privilegios, diferencias, cultura, aparece como igual, ¿no? Como estandarizado y medido según el mismo patrón, según el punto de vista de la burguesía, y la racionalidad es el resultado de esta racionalización. Como dice Marx en El Capital, la circulación de mercancías es capital ocioso, es tiempo en el que el capital no está trabajando. Entonces dice Marx que estos procesos de racionalización aniquilan el espacio con el tiempo. Espero no irme demasiado por las ramas abstractas, no, aspiran a ordenarlo para garantizar el funcionamiento del sistema, eliminando movimientos superfluos o racionalmente innecesarios. Esto hace que el espacio se comprima, que se elimine, por ejemplo, la distancia entre el lugar de producción y el de consumo, y precisamente la ciudad viene entendida aquí como un proceso de comprensión racional del espacio. Es decir, todo movimiento que no contribuya a la optimización de los flujos económicos es superfluo y, por tanto, es erradicable, igual que toda barrera al movimiento, ¿no? Pero en este proceso de racionalización, Juanjo, la ciudad moderna, que nace teóricamente para la realización plena y eficaz del individuo, como nos acabas de decir, en ocasiones supone lo contrario, acaba negando parte de lo que es más genuino del individuo, y así parecen denunciarlo figuras de las que tú te ocupas en tu primer capítulo como figuras pioneras de la resistencia a la modernidad de la ciudad capitalista, como el dandy, el flaneur, el paseante de Benjamin, o el bohemio, ¿no? Esto se puede decir que este es quizás el pecado original de este urbanismo contemporáneo. Sí, yo diría que sí, en efecto. Da igual lo que seas, ¿no? Lo importante es lo que rindas, lo que valgas, ¿no? El precio que tengas, ¿no? Entonces, en efecto, verás, en la gran ciudad los individuos, por muy diversos que sean, tienden a reconocerse solo como productores y como consumidores. Igual que la enorme diversidad de cosas maravillosas que hay en la ciudad, son todas mercancías que tienen un precio, pero cuando todos somos piezas de un mecanismo de relojería, vivimos para el reloj y no para nosotros, ¿cierto? Es decir, nosotros no tenemos valor como nosotros mismos, sino como función de otra cosa, y así desaparecemos como individuos. De todos modos, el flaner, el dandy, los bohemios son ejemplos de que la ciudad no es una construcción absolutamente hegemónica, sino también un espacio de tensión y de pugnas, y en este espacio de tensión y de pugnas estos personajes contestan esas formas de vida estandarizadas. Es decir, si todo tiene que tener una utilidad, quizá la vida artística a la que van asociadas estas figuras es la vida más inútil posible, ¿no? Un rechazo a ser encuadrado como una mera pieza del sistema. Sí, hace unos años tuve ocasión en estos mismos micrófonos de entrevistar al profesor Manuel Delgado, antropólogo, persona de referencia en el mundo del urbanismo, y comparaba, me recuerdo lo que acabas de decir, comparaba la ciudad con la campanilla del perro de Pavlov. Decía que es un mecanismo conductista que de alguna manera nos encuadra, ahorma el pensamiento, ¿no? Mientras que estos sujetos a los que acabas de referirte, pues de alguna manera quieren escapar a esta solución orwelliana. Sí. Sí, es cierto. Como digo, es el rechazo consciente a ser una mera pieza del sistema.
Si todo el mundo se define por su función, el dandy es lo absolutamente original, no tiene por qué ser rico. Si todo el mundo circula de lugares de producción a lugares de consumo, el flaner pasea sin rumbo fijo ni ningún propósito. Lo único que quiere es sorprenderse con cosas que encuentran a su paso. Son todos gente absolutamente refractaria al dinero y por eso dan lugar a espacios donde ellos están y haciendo lo que hacen. Esos espacios son espacios bohemios, que son alternativos a los oficiales que están regulados por la lógica de la mercancía. Solo más allá de la simpatía que podamos tener por estas figuras, por verlas como personajes digamos pintorescos, yo creo que de ellos se sigue toda una teoría del conocimiento, es decir, se puede hacer una aproximación filosófica. En este sentido, hasta ahora me he referido al uso de la racionalidad como optimización de los medios para alcanzar un fin, pero también hay un uso crítico de la racionalidad que se refiere a la crítica de los fines. Y estas estrategias del flaner son estrategias que también, en cierto modo, hacen que desaparezca el hechizo, digamos, del capital sobre las cosas, que nos muestren otras formas posibles de existir, aparte de las oficiales, ¿no? Uh-huh. Bueno, hablando precisamente de propuestas alternativas, a partir de mediados del siglo XX, en el momento de los movimientos contraculturales, surgen propuestas utópicas orientadas a reinterpretar la ciudad desde bases opuestas al modelo capitalista. Una muy interesante es la Nueva Babilonia. ¿Cuál era el planteamiento de este proyecto, la Nueva Babilonia, y en qué medida estos proyectos de esta época concreta conectan con las utopías clásicas como la de Tomás Moro o Charles Fourier? Sí, Constant, el arquitecto de Nueva Babilonia, que no es una ciudad que exista, sino son planos, maquetas, proyectos, planteaba no planteaba, digamos, una utopía. Evidentemente la influencia de Fourier, sobre todo, diría yo, del falasterio, es evidente, también de Moro, pero Constant, más que una utopía en el sentido de un discurso perfecto de una sociedad absolutamente feliz, lo que planteaba era una infraestructura para construir utopías efímeras. Son ciudades llenas de elementos móviles, multimedia, que se pueden transformar colectivamente como jugando, ¿no? Entonces, Constant pensaba que la tecnología, la industrialización, iba a liberar al ser humano del trabajo y esperaba que las nuevas ciudades se convirtiesen prácticamente en inmensos parques de juego. Esta idea de la automatización y de la liberación del trabajo por la tecnología y de la apoteosis la apoteosis del tiempo libre ya está en clásico, por ejemplo, del marxismo, como por Lafargue. Después la recupera Keynes y Johann Huizinga en los años 30, y luego los situacionistas en un sentido anticapitalista a finales de los 50. Aún así, esta infraestructura de la utopía que proponía Constant también fue muy criticada desde el punto de vista, digamos, anticapitalista, ¿no?, de la izquierda radical de esos años, porque requería una movilización enorme de recursos y de cálculos estrictos al detalle, justo igual que en Fourier, ¿no?, donde la relativa apertura del diseño del falansterio contrasta con la necesidad de una planificación muy estricta. Hay otras experiencias como la de Jonas Friedman, que pensaba que más que ciudades ideales se podía trabajar en la intensificación, en el sentido de intervenciones concretas en la ciudad existente, pero en fin, los situacionistas, la gente más expresamente marxista y revolucionaria, pensaba que de Constant, que al principio formaba parte de ello, que estos recursos presuponían un aparato estatal, jerarquías, el arquitecto como una supercategoría opuesta y por encima del usuario, etcétera. Entonces ellos iban quizás a la propuesta mucho más utópica, más difícil de conseguir, de la ocupación directa de la ciudad desde la perspectiva de su gestión colectiva, de la comuna, ¿no?, en cierto modo. En aquellos mismos años de los que estamos hablando ahora, coyuntario, por tanto, de Nueva Babilonia y de los situacionistas, etcétera, son los años de la Guerra Fría, en los que Berlín fue considerada dentro
de los países del realismo socialista como el ejemplo más acabado de la ciudad comunista, la vitrina, se decía, del realismo socialista. Ya ha dicho al comienzo, Juanjo, que tú has trabajado en Berlín sobre el terreno, lo has estudiado muy de cerca, el caso de Berlín. Quiero que nos cuentes qué nos enseña el caso de esta ciudad, una urbe que además, como describes en tu libro, evolucionó curiosamente en poco más de 40 años desde el funcionalismo arquitectónico ortodoxo, según el realismo socialista, cada vez más hacia unos estándares de una sociedad parecida a lo que había al otro lado del muro y, sin embargo, sin apearse del discurso ideológico. Sí, es cierto, la cuestión es, y es algo sobre lo que estoy trabajando ahora en este momento, ¿no? La cuestión era si las diferencias ideológicas eran realmente tan grande. En Alemania, la relación que hay entre realismo socialista y arquitectura moderna, que en Rusia, por ejemplo, es mucho más conflictiva, no era tan la oposición no se vivía de una forma tan extrema porque la arquitectura moderna había sido perseguida por el nazismo y de algún modo en la posguerra se había santificado como antifascista, ¿no? Y al fin y al cabo también fue la escuela de los arquitectos realistas socialistas. Entonces yo creo que en Alemania no hay una oposición radical entre ambas. El gobierno de la República Democrática Alemana entendía de todos modos el avance al socialismo en términos de sociedad de consumo, de incremento, digamos, de los objetos de consumo disponibles para la gran masa de los trabajadores. Por otra parte, la arquitectura moderna era mucho más práctica, dada la enorme destrucción y la enorme falta de vivienda de Berlín, era mucho más práctica y más barata que la arquitectura realista socialista tan ostentosa. Así que la producción estandarizada de vivienda prefabricada en barrios nuevos sí que solucionó muchos problemas y funcionó mucho mejor que en el oeste. Yo creo que los arquitectos del este iban siempre un paso más adelante, ¿no? Pero no dejaba de ser demasiado dictatorial, es decir, un producto diseñado y repetido. Lo que pasa que con el avance de la sociedad de consumo, con la transformación del proletario estándar obrero de una cadena de montaje a otro tipo de economía urbana donde se requiere más conocimiento, más creatividad, los trabajadores también cambian, se hacen unas personalidades más complejas, que pretenden afirmar su individualidad de una forma más clara, ¿no? Entonces, a medida que avanzaba la posguerra, la población alemana iba cambiando y este consumo más variado, esta mejor educación, etcétera, pues era un poco incongruente con esa forma racionalista de alojar a cientos de miles de personas en barrios de las periferias, digamos, con un lápiz y una regla. Así que los arquitectos del este se dieron cuenta de ello muy pronto y empezaron a crear proyectos de reconstrucción del centro de Berlín que tenía dos problemas. Primero, que había sido arrasado, y segundo, que estaba demasiado cerca del muro como para que no se titubeara mucho, ¿no? al reconstruirlo. Ellos pretendían crear una sensación de vida urbana, que no tenía por qué ser, que recordase la vida del Berlín anterior a la guerra y que los habitantes de esos espacios tuvieran esa experiencia de urbanidad, de vida urbana, de vida de barrio, etcétera, y eso lo vivieran como una experiencia, si bien individual, absolutamente planificada, ¿no? Pero bueno, en cuanto a este tipo de urbanismo, digamos, dictatorial, centralizado, nada de lo que se hizo en Berlín este fue comparado con los proyectos de reconstrucción con la reunificación de la ciudad. Por ejemplo, Potsdamer Platz, no existía el Partido Comunista o el Partido Socialista Unificado, pero sí que existía Daimler-Benz y todos estos proyectos que rediseñaban áreas enteras de la ciudad. De forma que yo creo que la diferencia no es muy grande, simplemente que para conseguir los estándares de sociedad de consumo, la ideología de la República Democrática Alemana pensaba que la economía centralizada era mejor.
los individuos realmente eran parecidos a ambos lados del muro. Quizás esta sea una apreciación atrevida por mi parte, pero hay que justificarla. Bueno, llega la nueva crisis urbana, la situación en la que un modelo de ciudad que apuesta por una economía del conocimiento y de la creatividad supone generar cada vez mayores desigualdades y de paso expulsar a las clases medias. ¿Es la desigualdad un factor de este nuevo modelo de urbanización o es la urbanización la que acaba creando las desigualdades? Hay investigadores que, por ejemplo, tengo en la cabeza al geógrafo Richard Florida, que ha trabajado muchísimo sobre esto. Hay investigadores que piensan que las nuevas economías del conocimiento, de la atracción, las economías postindustriales, digamos, surgidas después de la deslocalización de los grandes centros industriales, sí que ha dado lugar a mayores desigualdades, y eso está medido por Richard Florida. Es decir, la propia ciudad indica que el espacio se cinde en un centro respecto al campo. La idea de la relación entre ciudad y economías del conocimiento implica, con la deslocalización del tejido industrial, de que las grandes ciudades son centros de mando de operaciones a escala mundial, que requieren de una enorme complejidad, de mucho talento, de mucha cualificación. Y como el trabajador cualificado que aporta el valor es muy distinto al antiguo obrero de la cadena de montaje, pues digamos que en cierto modo su personalidad se parece a un modelo vulgarizado, ¿no?, de Dandy o de Flaner, etcétera, en el sentido que necesita vivir experiencia, una vida muy intensa, individualista, etcétera. Entonces las ciudades tienen que ser atractivas para el talento, para las personalidades innovadoras, etcétera, y estos rasgos son mucho menos valorados en las provincias. Cuando Florida ha hecho estos estudios comparados, ha visto que en los grandes centros tecnológicos, que son los que de Estados Unidos, que tienen un mayor rendimiento económico, existen índices de tolerancia, de diversidad, de ocio y cultura, etcétera, mucho más altos que en las provincias, evidentemente, pero son lugares vibrantes, ¿no?, muy vivos, como San Francisco, como Nueva York, etcétera, pero sí que junto a ese trabajador urbano súper cualificado y de muy buena renta y muy consumista, sí que ha aparecido otra clase absolutamente atomizada que Florida llama la infraestructura de la clase creativa: repartidores, limpiadores, hostelería, todas esas categorías profesionales que son desempeñadas por gente que al final son enviados a la periferia, ¿no?, a sitios que no tienen que ver con estos centros tan flamantes, ¿no?, y tan brillantes y tan interesantes para vivir, ¿no? Esas circunstancias lo que generan son, pues, desigualdades, tensiones sociales, y para ello, pues, los instrumentos de control de la vida urbana se van sofisticando. En el libro, Juanjo, enumeras algunas modalidades. A veces hay cosas bastante divertidas de las que pones sobre el urbanismo, este urbanismo de control, digamos, de nuestros tiempos, que intenta defenderse contra los ataques terroristas, contra los indigentes, para lo que se crea un mobiliario urbano aporófobo, o prácticas, las innumerables prácticas de combate contra los grafitis, contra los grafiteros. Pero al final, yo creo que la moraleja que sacamos es que al final la ciudad siempre aparecen formas de vida alternativas, como esa hierba que surgen entre el cemento y el asfalto, ¿verdad? Por más que echemos en ellos asfalto, cemento y tal, siempre surgen brotes verdes. Y un poco esto sucede también con los seres humanos. Sí, en efecto, Juan, me ha recordado a ese eslogan, ¿no?, de mayo del 68, bajo los adoquines la playa, ¿no? Así es. Entonces, es cierto que el espacio urbano está cada vez más regulado y existe una separación más nítida entre actividades permitidas y no permitidas. En estos espacios de una integridad estética tan perfecta, digamos, que solo toleran la pureza, los indigentes en los bancos, los jóvenes skaters, todo lo que es incongruente con el propósito del espacio parece que se tiende a reprimir, a eliminar. A mí los grafitis me parecen muy
interesante, cómo aparecen como marcas de quienes están excluidos de esta perfecta y centralizada integridad estética que vemos en algunos lugares, ¿no? Que solo toleran comportamientos congruentes con el diseño del lugar. Y no sé si por la diversión te referías a esas verdaderas batallas que hay entre ayuntamientos y grafiteros, ¿no? Sí, en este momento. Y eso pues también tiene, digamos, es ocasión también de reflexión filosófica en cuanto a, yo cito en el libro pues a Siegfried Gideon, Josep Lluís Sert y Fernand Leger cuando hablan de la diferencia entre monumento y pseudomonumento. Por un monumento evidentemente no me refiero a la estatua, sino a determinados elementos que hay en el espacio urbano que más bien que ser funcionales indican qué se entiende por función, qué entiende una sociedad por lo bueno y por lo valioso. En cierto modo son la autoexpresión de la sociedad. Si hay una unidad real entre la sociedad y su organización pública, los monumentos son populares, son espontáneos, pero los pseudomonumentos aparecen cuando el espacio oficial es distinto al espacio real, y es ahí donde aparecen pugnas, y estrategias de resignificación de los espacios, estrategias de resistencia. A ello sí que es cierto que corresponde un desarrollo enorme de los elementos de control, y hay toda ya una ciencia o una subciencia dentro del urbanismo que se aplica al desarrollo de esos elementos de control, actividades, formas de ser, etcétera, que son conscientemente expulsadas de la vía pública en actividades de relevancia económica. La palabra aporofobia es una palabra que ha puesto ahora mismo en el candelero Adela Cortina, y en el sentido en que, por ejemplo, un pobre en un banco estropea las vistas de los turistas, así que para expulsarlos, pues desarrollamos un diseño inteligente que no se note, pero basta con meter brazos en medio del banco para que el indigente no se pueda tumbar, ¿no? Entonces lo expulsamos de ese espacio porque allí no puede hacer nada. Los jóvenes son otro blanco. Perfecto, esto viene de la contracultura, pero cuando muchos jóvenes ocupan un lugar también tienden a resignificarlo, a hacer que ese lugar tenga una función distinta a la oficial, ¿no? El libro termina con una pregunta: ¿cómo se pueden crear espacios liberados y con verdadero sentido social? Bien, realmente temo que me hagan a mí esa pregunta, porque es una pregunta que yo le hago, claro, yo le hago al lector. Permitidme que me quede ahí porque yo no soy más que un investigador, y lo que he hecho ha sido intentar poner el problema de la ciudad de forma sistemática, siguiendo un método, pero conscientemente no he buscado que de ello se siguiera ninguna prescripción práctica, porque la acción, el programa de emancipación, ya no es el campo de los investigadores, sino el de los políticos, y en democracia el campo de cada ciudadano como político. Entonces, la ciencia te puede presentar ciertas cuestiones para que se perciban de forma lúcida, pero realmente la libertad y la liberación no es tarea de los científicos, sino de cada uno. Entonces, pues yo realmente es una pregunta que le hago al lector para que me la respondan a mí. Sí, y que cada cual saque sus conclusiones. Exactamente. En base a la lectura de este libro. Recuérdanos, Juan, el título. Exacto, era una pregunta a tradición, Juanjo, que me perdonarás. Lo sabía, Juan, lo sabía, pero bueno. Porque claro, efectivamente es la pregunta con la que uno acaba el libro y se abre ya a su propio diálogo interior. Un libro pequeño, pero muy enjundioso, como acabamos de ver en este rato de conversación tan agradable con su autor, Juan José Gómez Gutiérrez, Urbanismo y contraurbanismo, de la revolución industrial a la ciudad global, editado muy recientemente por la Universidad del País Vasco. Pues buenas tardes a los dos. Muchísimas gracias, Juan José. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. Agur. Hasta pronto, Juan. Agur.